La ecografía transfontanelar es un examen de ultrasonografía que no produce radiación ionizante y es muy fácil de llevar al lado del paciente, en la que se utiliza para el seguimiento de diferentes patologías, sobre todo como cribado para descartar hemorragia en el prematuro. Dentro de la técnica se va a utilizar las diferentes fontanelas, tanto anterior, posterior como la mastoidea, para tomar diferentes imágenes. Se va a utilizar transductores convexos de 7.5 y 5 MHz. En la fontanela anterior se van a obtener cortes tanto frontales de anterior hacia posterior y sagitales, que son cortes que pasan por el medio del cerebro, y parasagitales como a unos 10 grados más o menos del corte sagital. Y la fontanela mastoidea para obtener generalmente cortes axiales. Dentro de los cortes los principales tenemos los frontales coronales que van desde anterior hacia posterior. El corte más anterior se va a ubicar cuando nosotros ya vemos las órbitas y los lóbulos frontales como referencia anatómica. Mientras vamos avanzando hacia atrás, vamos a ver que van apareciendo los ventrículos laterales frontales, los cuernos frontales de los ventrículos laterales, el ala mayor del esfenoides. En el tercer corte ya podemos ver el tercer ventrículo y la cisura de Silvio y los lóbulos temporales. Un poco más hacia atrás ya vemos la cisura de Silvio con su aspecto de tridente característico. Podemos ver también los tálamos, el hipocampo y los lóbulos cerebelosos, tanto izquierdo como derecho. Y más posterior, ya podemos ver nosotros los plexos coroideos que están en los atrios ventriculares, y hacia atrás ya vemos generalmente la zona occipital. En los cortes sagitales, en el corte sagital como tal, tenemos las estructuras que van en la mitad, como el cuerpo calloso, el puente, el cuarto ventrículo, el cerebelo y la cisterna magna. En los cortes parasagitales de los mismos es importante estar en donde vemos el tálamo y el caudado y el surco caudotalámico, donde se producen generalmente las hemorragias de la matriz germinal. También tenemos los cortes más laterales, donde ya podemos ver los lóbulos temporales. A través de la fontanela mastoidea podemos hacer cortes axiales de la fosa posterior, en donde vamos a valorar muy bien lo que es el cerebelo con sus diferentes hemisferios, el vermis, y con transductores de mayor potencia como el de 12 MHz podemos ver estructuras anatómicas más pequeñas como el espacio subaracnoideo. También se puede valorar mejor desde la fontanela posterior, lo que son los cuernos ventriculares posteriores, el temporal, y donde vemos aquí esta área hiperecogénica que, que pertenece al glomus coroideo. Mediante la fontanela mastoidea hacemos estos cortes sagitales y valoramos de manera mucho mejor la fosa posterior, en donde tenemos estructuras anatómicas como los tálamos, los pedúnculos cerebrales, las cisternas perimesencefálicas, el tentorio. Tenemos también el cuarto ventrículo, el vermis, la cisterna magna y los lóbulos cerebrales, tanto derecho como izquierdo. Hay que valorar también el plexo coroideo y la matriz germinal. El plexo coroideo generalmente se extiende desde el techo del cuarto ventrículo, el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. No es normal encontrarle en los cuernos anteriores y posteriores, como en estas imágenes que vemos estas áreas hiperecogénicas en los cuernos posteriores. Entonces, cuando vemos esto, generalmente se refieren a coágulos, consecuencia de alguna hemorragia. Y la matriz germinal, que normalmente se encuentran en la sustancia periventricular y que a las 32 semanas ya involuciona y solo se encuentra casi generalmente en el surco caudotalámico, que en los cortes frontales lo ubicamos en esta área, donde está el lóbulo caudado y el tálamo. Entonces, en esta área, como en este ejemplo, es donde se producen generalmente los sangrados de la matriz germinal. Dentro de eso también tenemos variantes anatómicas que nos pueden hacer confundir, como el glomus coroideo, o el calcarabis, que significa que es un glomus lobulado. Entonces, para nosotros diferenciarlo de un coágulo, hacemos una ecografía espectral y vamos a ver que este tiene pulso. Tenemos el agujero de Mayende, que es donde normalmente drena el cuarto ventrículo,
como aquí vemos el cuarto ventrículo, agujero de Mayende, pero que a veces nos puede confundir con una lesión quística. Y también hay que recordar que mientras el neonato tiene menos edad, hay menor sulcación, es decir, como el cerebro se ve un poco más liso. Hablando de la columna vertebral, tenemos embriológicamente que se dice en tres etapas: la neuralización, que va desde la placa neural que se pliega sobre sí misma y forma el tubo neural; la canalización, en la cual la masa más caudal se vacuoliza y pasa a formar el tubo neural distal; y la diferenciación retrogresiva, en la que este túbulo neural distal se atrofia y pasa a formar el cono medular y el ventrículo terminal, que están al final, y el filum terminale. La notocorda, como remanente, pasará a formar el núcleo pulposo de los cuerpos vertebrales, y los cuerpos vertebrales en sí se forman a partir de los esclerotomos que, eh, que migran desde los miotomos. Cuando hay fallas en este proceso, puede haber fallas en la segmentación y pueden aparecer vértebras como hemivértebras o vértebras en bloque. La ecografía es el principal estudio que se utiliza para evaluar los hallazgos normales en la espina. Generalmente se utilizan estos cortes sagitales y coronales, en la que normalmente vamos a encontrar un cono medular que se ubica sobre L2 o hasta la parte superior de L3. Por debajo de este ya es anormal. Tenemos el filum terminale, que se ve como una línea más ecogénica; la dura madre, que son líneas más hiperecogénicas; el líquido cefalorraquídeo, que es anaecoico; la caudequina. El ultrasonido generalmente se utiliza hasta los 6 meses; la tomografía generalmente es para la evaluación de trauma; y la resonancia magnética, el pilar fundamental cuando se encuentran hallazgos aquí, obviamente después de la ecografía. Puede haber variantes de la normalidad, como el ventrículo terminal, que es este espacio que se forma un poco más cefálico al cono terminal, en la que es un remanente del ventrículo terminal fetal; un quiste piliar, que es una estructura fusiforme que se ubica posteriormente al cono medular, que si no se relaciona con otros hallazgos, es un hallazgo sin importancia; el filum graso, en la que el filum terminal tiene un grosor mayor de 1 milímetro; el coxis dismórfico, que en la parte más caudal el coxis generalmente se ve como esta estructura anecoica, pero la curvatura, en vez de ir hacia anterior, va hacia posterior; y el tracto pseudosinoso, es en la cual en el neonato se ve unos hoyuelos a través de la piel, y esos tienen comunicación, como vemos aquí, hacia la parte del coxis. Igual en la resonancia se pueden ver estos tractos que comunican hacia el coxis. Dentro de los puntos clave hay que recordar que la ecografía de la columna y la resonancia magnética son las modalidades de imagen de elección para la columna pediátrica, y los imagenólogos requieren el conocimiento de la anatomía normal y las variantes para de esta manera poder hacer diagnóstico diferencial con las patologías. Muchas gracias.